Uno, vamos a hablar de ciudadanía, de nacionalidad, de empadronamiento y de candidatos. Porque este vídeo va dirigido a los que, siendo no nacionalistas, dicen: soy español, ¿a qué quieres que te gane? Bueno, que ponen tu DNI, ahí va España, arriba, todo, para adelante. Pero los gibraltareños que ponen tu DNI, se les jodió el invento. Esta gente que son muy del siglo XIX y ataca a los demás en proyección. Esta gente que se olvida del pasado porque lo de ayer importa poco para ellos. Para los demás se acuerdan de la muerte de Viriato, que evidentemente fue Sabino quien golpeó con la espalda, a pesar de que era un lusitano, separatista, independentista, como por supuesto el maestro Sabino, que era separatista para con los españoles. Pero bueno, el asunto está en el que ha habido recientemente un caso como el de Macarena Olona como candidata a la comunidad de Andalucía. Pero para serlo necesitaba ser residente en un lugar donde fueran a haber elecciones en Andalucía, una de las provincias que eran las candidaturas para entrar en el Parlamento andaluz y a partir de ahí poder ser elegible, una vez ser diputado, al silloncito del Palacio de San Telmo. Lo cual es curioso porque no estaba empadronada en Granada y había sido diputada por Granada, lo cual evidentemente es exactamente lo mismo que le pasó a Juanma Moreno Orilla, que fue candidato y diputado por Cantabria entre el año 2000 y 2004, lo cual a mí me resulta completamente divertido porque digamos que en 12 años he estado yo más en Cantabria que un solo día de la vida de Juanma Moreno Bonilla. O era al revés, cada cual que piense lo que considere. ¿Podría yo ser candidato a diputado por Cantabria? Porque lo fue Juan Moreno. ¿Qué respeto tienen a los votantes de Cantabria en esa época el PP cuando pusieron también a Luis Bárcenas como senador? Pensaban que podían poner a cualquier candidato por Cantabria y también por otras provincias al Congreso de los Diputados con independencia de lo que pasara para que salieran los tres de diputados y los tres senadores como los que los tenían ya garantizados. ¿Mm? Gran juego, maravilloso. Pablo Casado, por ejemplo, fue diputado por Ávila. Gran idea. Porque al fin y al cabo es una forma de convencionalismo el asunto de por dónde va un candidato y en qué número va, porque al fin y al cabo el presidente del gobierno o el presidente de una comunidad o incluso también un alcalde no tiene por qué ser el cabeza de lista. En el caso de las pluricircunscripciones puede serlo de cualquiera, no de la cabecera, que es algo sobrevenido y dado por los demás. Pero resulta está, esta diputada por Granada no tenía relación con Granada previamente a ser candidata para la Junta, pero es diputada por Granada. ¿Cómo es que hasta el final del año 2021 no se empadrona en Granada y se empadrona en la casa del presidente de Vox en Granada? ¿Cómo es esto posible? Teniendo en cuenta que previamente estaba un agente de la escisión de PP, como fue en 2014 este partido mm, verde aguacate, en Marruecos acusan a gente de Marruecos de empadronarse en Ceuta y Melilla para unos beneficios respecto a la españolidad y todo esto. Que son gente que son de otro país y se empadronan para tener un beneficio, sea el que sea. Esta señora, Macarena Olona, se empadrona en la casa del presidente del partido suyo en Granada para obtener un beneficio. Por lo cual es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí entra la gente diciendo: no, es que en España pueden estar los españoles, todos los españoles, muchos españoles y muy españoles, candidatos a los que quieran. Vale, entonces Mariano Rajoy podía haber sido el candidato número uno por Pontevedra, a pesar de que se marchara, viviera en Madrid, pero él nació en Pontevedra, ¿no? Pues, o
Bueno, Pedro Sánchez está casado con una bilbaína. ¿Y por qué no va por Bilbao? Es decir, por Vizcaya. Lo cual es curioso porque cuando se volvió a la democracia, en el año 77, como un homenaje a la pasionaria, la dijeron, queremos que vengas por Vizcaya, ¿eh? Candidata por Vizcaya, aquí tú eres de Gallarta, de toda la vida. Y la respuesta fue, pero ¿qué crees? ¿Que no llega al Congreso? ¿Estáis locos? Y fue diputada por Asturias. Porque en Asturias el comunismo tenía muchas más posibilidades de obtener el escaño que se merecía Dolores Ibárruri, la pasionaria. Por lo tanto, evidentemente se dirá eso, pero hay reglas y normas que hay que cumplir. Y evidentemente estas cosas deben de hacerse porque la ley y la democracia y el derecho no solo es la forma, sino también el fondo. Y el fondo también tiene que ir con la forma, el contenido y el continente. Pero en el siglo XXI, y además con muchas cosas que se dijeron, con el nuevo estatuto del País Vasco, el mal llamado Plan Ibarretxe, con la posible reforma que se esté cocinando previamente al asunto de la pandemia y también actualmente con aquel grupo de expertos, ¿no? Que estuvo Jaime García del Burgo por el PP y otra gente, ¿no? En el que había 5 expertos y 3 de ellos llegaron a acordar medianamente algo que podía haber evolucionado a partir de ahí en algo que pudiera acabar por ser un boceto de nuevo estatuto para el País Vasco, que no se ha reformado desde su entrada en vigor a finales del año 1979. Es el único que no ha sido reformado, eso sí, evidentemente ha sido no implementado por los gobiernos de Madrid, de España. Pues en esa situación se hablaba de la diferencia entre nacionalidades y ciudadanías. ¿Qué es el asunto? Porque aquí se podrán exquisitos de aquí están los separatistas, supremacistas, racistas y todo lo ista que se te ocurra respecto al malvado Sabino. ¿Por qué? En un mundo de diferencias y de amplitudes y de convivencias, como decía Gandhi, que quiero que en mi casa las ventanas y las puertas permitan la circulación de todas las culturas del mundo, sin olvidar que no quiero que vuelen la mía. La mía tiene que estar arraigada en mi casa. Evidentemente, una persona puede ser empadronada y haber nacido y ser de ese país o estado, pongamos. Y por lo tanto, en principio, cuando naces, por ejemplo en el Estado español, pues al fin y al cabo, luego acabas por tener el DNI, tienes la nacionalidad, que en principio te la pueden dar tus padres, pero ahí entraríamos la diferencia del jus sanguini y el jus soli, los diferentes elementos de la teoría del derecho respecto a la nacionalidad, que es muy distinto, por ejemplo, la que hay en Andorra, la que hay en Alemania, la que hay en Japón, la que hay en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza. Vale. Pero dejando de lado el jus sanguini y el jus soli, vemos que una persona puede ser de una nacionalidad. Puede tener más, varias. Por ejemplo, Juan Calandauro tiene la nacionalidad francesa y la nacionalidad española, por ejemplo. Y, bueno, otra gente, pues, por ejemplo, Lionel Messi tiene la Argentina, pero también pudo haber tenido la española, e incluso haber jugado la selección española para beneficio de unos y para perjuicio de otros. Por lo tanto, es posible la nacionalidad múltiple, pero también se puede residir en un país sin adoptar la nacionalidad. Hay DNIs de residencia que no son españoles, son circunstancialmente españoles porque están residiendo en España. Esa es la apertura de mente respecto a esa circunstancia de nacionalidad y ciudadanía. Por ejemplo, hay muchos lugares en el Estado español donde no hay mayoría de españoles.
lugar donde hay mayoría de noruegos, de rusos y de otras nacionalidades, por ejemplo británicos en la costa mediterránea. Incluso mayoría suficiente de gente para lograr un ayuntamiento, una corporación municipal suya, de ellos. ¿Por qué? Porque debido a la reforma del artículo aquel en 1993 respecto al Tratado de Maastricht de la Constitución, para poder ser elector y electo en las elecciones municipales, en las que todo ciudadano de la Unión Europea, todo ciudadano de un Estado miembro, es decir, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, es elegible y elector en las elecciones municipales, allí donde esté empadronado. Y por lo tanto, también se añade a aquellos donde haya tratado de reciprocidad de otro país de fuera de la Unión Europea. Por tanto, en estos lugares donde hay mayoría de ciudadanos no empadronados españoles, puede pasar que el alcalde sea ruso, noruego, británico, italiano, sueco o finlandés. Y por lo tanto, esa gente no tiene el pasaporte español, pero no son españoles, pero son ciudadanos en España. Se debería entender. Esa gente son de una nacionalidad distinta a la española, pero son ciudadanos en España y por lo tanto susceptibles de derechos y obligaciones. Por tanto, deberíamos llegar a la conclusión de que hay cierta gente que es de nacionalidad española en España y hay gente que es de ciudadanía española pero con otra nacionalidad. Por eso, en el estatus del País Vasco, en una circunstancia avanzada, para poder incorporar derechos de toda la gente, para ser avanzados en la codificación de la realidad, ¿no? De las ensoñaciones que tengan algunos pensando en el siglo XVI o en la época de los reyes católicos, sobre todo pensando fuera del ámbito de la foralidad. Importante matiz de la foralidad vizcaína, codificada evidentemente en el fuero viejo y en el fuero nuevo. Muy importante para la democracia y la libertad como jalones en la historia de la humanidad. Pero a esta gente parece que está viviendo en otro siglo y en otras circunstancias, en vez de querer codificar la realidad actual. Esa gente existe y esa gente merece respeto y merece ser tratados en el ámbito legal de nuestra competencia, como es el ámbito del elemento estatuto. Claro, evidentemente nosotros hablamos de nacionalidad vasca y de ciudadanía vasca. Evidentemente, esto requiere un poquito más de complejidad, pero si se ha llegado hasta aquí y se ha podido entender, digamos que los vascos tenemos una vocación de autogobierno histórica hace mucho tiempo y somos capaces de gestionarlo con honestidad, con transparencia y con lealtad. Con lealtad a quien es leal con nosotros. Por eso, esta implicación, evidentemente, no puede ser anticonstitucional, porque la propia Constitución debería de incorporar estas realidades de la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, sobre todo cuando estos conceptos en los últimos años se han ido separando, no solamente años, también décadas, porque al fin y al cabo esto también lo vivieron gente que fue expulsada. No hablo de los extremeños que fueron expulsados a Bilbao o a Barcelona, porque en ese caso se hablaba de ideologización en la migración a la hora de la recepción en los territorios a los que iban, pero no se hablaba de la ideologización a la hora de la expulsión de sus lugares de origen.
y las razones profundas y subyacentes que había en la expulsión desde Extremadura o desde Castilla o desde Andalucía de esta buena gente que lo que quería era sobrevivir, porque no pudo hacerlo en su lugar de origen. Eso es un elemento que se suele obviar y apartar. Pero en el caso, por ejemplo, de gente que iba a Suiza en los años 50 y 60, a Alemania, a Francia, eran nacionales con pasaporte español, pero ya no vivían en España, sobre todo si se quedaban allí o incluso hacían una nueva familia. En ese momento eran ciudadanos residentes en Alemania, en Suiza, en Francia, ¿no? Y por lo tanto deberían de tener sujetos de derechos allí. No podrían ser ciudadanos de tercera, ¿no? No era justo que fueran gente sin sanidad, sin educación para los posibles hijos, sin atención de ningún tipo, ninguna clase, nada, cero, como si no existieran. Evidentemente, desde la concepción de un ciudadano medio del Estado español, ya sea de entonces o de ahora, la idea sería que esa gente estuviera de alguna manera incorporada a la colectividad. Evidentemente, lo de ser de nacionalidad alemana es algo que corresponde a los instrumentos legales de aquel estado, ya sea Francia, de Italia, de Alemania, de Suiza. Por ejemplo, en Andorra pasa que es muy restringido el asunto de ser eh, nacional con pasaporte andorrano, lo tienen muy controladito. En Japón, por ejemplo, es otro de los casos muy extremos. Probablemente, aunque consiguieras la nacionalidad japonesa, jamás vas a ser considerado japonés. ¿Mm? Pero, evidentemente, entre medias, pues hay muchos elementos entre una concepción muy jacobina de que solamente los nacionales son ciudadanos y el extremo, pues hay posibilidades para conjugar, combinar y convivir, que eso es lo importante, traducir las realidades a derechos codificados en las realidades. Y evidentemente, la diferencia del asunto de Macarena Olona, pero también evidentemente lo que le pasó a Toni Cantó cuando intentó ser candidato por Madrid, que le dijeron que vienen elecciones, Toni, empadrónate en Madrid, que vamos a hacer elecciones en algún momento, necesitas estar empadronado en Madrid. No, no, yo sigo siendo diputado en Valencia, sigo siendo el portavoz de un grupo parlamentario, no puede ser, yo estoy aquí. Al final no pudo ser candidato y le metieron en el chiringuito del español en Madrid, que debe de estar en riesgo de desaparición. Y bueno, pues ahí está la circunstancia. Evidentemente yo creo que para ser candidato en una circunscripción y en el Estado español lo habitual es que haya diferentes circunscripciones, por ejemplo las municipales, evidentemente tienes que estar empadronado en el municipio en el que quieres ser candidato, o por lo menos en este sentido común, porque yo no me voy a presentar para Chiclana o Jerez de la Frontera, porque yo qué algo tengo allí, no tengo nada, sería un candidato paracaidista que no tendría ningún sentido. Después en las elecciones a Cortes, Congreso y Senado son provinciales, lo cual es un poco curioso porque las comunidades autónomas deberían de ser sujeto de algo. Por ejemplo, a las elecciones europeas podría ser perfectamente 3 eurodiputados por comunidad autónoma, por 17, sigue dando el total completo de... Pero, bueno, estas cosas de pensar en la piel de toro, en su conjunto y en su inmensidad, pues ahí marca una de estas cosas que la gente en general no lo llega a entender, pero existe. Y como diría Nietzsche, la bueno, irracionalidad de algo no es causa a veces, sino condición de su existencia. Que he tratado de explicar eso con el origen, el asunto de Macarena, en la idea de que hay que profundizar en estas realidades, comprenderlas bien y ser un poco más honestos con uno mismo y ser más receptivos a que somos distintos, ni mejores ni peores, pero esas diferencias hay que ser capaces de articularlas de manera ordenada
y bien estructuradas, desde la realidad de que los vascos somos, en base al artículo 2, una nacionalidad en el Estado español. Hay 4 nacionalidades y 13 regiones, y por lo tanto, a través del artículo disposición transitoria cuarta, disposición derogatoria segunda y disposición adicional primera, tenemos un marco referencial distinto y propio dentro de la realidad autonómica y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, con la adicional primera que habla de que no vamos a renunciar a lo que nos pueda corresponder en virtud de nuestra historia. Por tanto, los vascos debemos incluir y aglutinar a toda la gente que haya venido, que viva en el País Vasco, siempre desde la idea del arraigo, del empadronamiento, derechos y obligaciones, pagar impuestos aquí y recibir beneficios aquí. Y nuestros candidatos, espero, digo candidatos, no los de un partido concreto, sino que todos los candidatos, sean de partidos más grandes, más pequeños, más medianos, los que sean, más votos, menos votos, sean conscientes de estas realidades y surjan de este lugar donde tengan el arraigo para representar a los ciudadanos con los que comparten convivencia y vivencias. Nacionalidad, ciudadanía, empadronamiento y candidatos. Y hasta aquí la reflexión. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, Betty Gelpian.